tengo invitadas de lujo a continuación y las voy a presentar de inmediato. Está conmigo la licenciada Verónica Peraza, ella es presidenta de la Asociación de TDA Campeche, y también se encuentra con nosotros la licenciada Yolanda Vallet Barbosa, directora del proyecto DA en México. Así que les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Te molesto con para poder escuchar tu voz. Sí, muchas gracias, Mayra, aquí a TRC, al programa Nuestro Día, que tan amablemente siempre nos dan un espacio, nos invitan al programa. Siempre para nosotros es importante hablar de estos temas que cuando se presentan en casa no sabemos qué hacer. Nos da miedo posiblemente el aceptar un diagnóstico y muchos nos cruzamos de brazos, ¿verdad? Pero al escuchar a ustedes cuando vienen, que también a veces vienen las mamás y nos platican sus vivencias, nos abren el panorama y no nos sentimos solos, ¿verdad? Vamos a platicar, para quienes no sepan, le pido por favor, licenciada, si nos platica, ¿qué es el TDA? Mira, el TDA es un padecimiento, es un trastorno del neurodesarrollo. Quiere decir que aparecen los síntomas en la edad muy temprana y van a correr a lo largo de la vida. No es un padecimiento que se cura, pero sí es un padecimiento que se puede tratar. Cuando hablamos de una edad muy temprana, hablamos ¿entre qué edades? Mira, es característica de que todos los niños son inquietos, todos son impulsivos, contestones, preguntones, inatentos, o sea, eso es parte de la niñez. Entonces muchas veces podemos confundirlo con ser niño y no con un padecimiento. Pero ya a partir más o menos de los 6 años, cuando el niño ya entra a la etapa escolar y ya tiene que quedarse más tiempo sentado, prestar atención a la maestra, recordar sus materias, sus tareas, llevarlas a casa, es cuando este niño ya no está teniendo pues los niveles que se esperan. Y ahí es un foco rojo que tenemos que prestar atención y acudir con un especialista para que nos digan si es un problema de la crianza, un problema del niño o ya está habiendo un trastorno por déficit de atención que hay que atender. Que esto es bien importante porque a veces cuando en casa, pues muchas veces normalizamos ciertas conductas, ¿no? Cuando la maestra o profesores se acercan a nosotros y nos dan como que esta pequeña llamada de, no quiero llamarle la atención, sino como esta observación, muchos papás nos cerramos que el maestro, son un montón en el salón que va a estar pendiente que va a saber él si es mi hijo, ¿no? Claro. Cuando muchos profesores en realidad sí están haciendo una buena observación, obviamente tienen a muchos niños en el salón, ¿no? Claro. Entonces, yo como padre de familia, como tutor posiblemente, ¿qué debo hacer si recibo esta observación o si yo mismo me estoy dando cuenta de estas aptitudes que se tienen? Mira, entiendo perfectamente que muchos papás se niegan, ¿no? Sí, y dicen, ay, claro que no. Es así mi hijo, es su personalidad, el papá o la mamá eran igualitos cuando eran chiquitos, ya se le quitará. Claro, ¿no? Claro. Y tendemos a normalizar o a veces a minimizar. Y como papás no sabemos lo que se espera, el hito del desarrollo, no sabemos qué se espera a nivel de conducta y de atención para la edad de mi hijo, pero el docente no. O sea, el docente sabe lo que se espera para un niño de 8, 9, 10 años y además tiene un grupo de 30 niños donde se ve que este niño o niña tiene un nivel de atención por abajo de lo esperado o un nivel de conducta por arriba de lo esperado. Entonces, para ellos es mucho más fácil el poder identificarlo. Claro, o sea, hay que saber como docente el poder informar al papá. Y yo lo que les digo es no llegues y le digas, ay, tu hijo tiene un trastorno mental, porque en ese momento se cierra. Sí, no, se bloquea el canal y ahí ya el perjudicado termina siendo el niño, el infante. Sí, claro, sí. Todos, el niño, porque claro, el TDA no solamente afecta al niño, afecta a todo el entorno, porque la maestra no quiere tener a un niño disruptivo, ¿no? Un niño que es inquieto, que le altera el grupo. Entonces, hay que saber como docente el decir, mira, o sea, yo observo que tu hijo se para 20 veces, que se distrae con cualquier cosita, que se sale del salón sin pedir permiso, que interrumpe a sus compañeros, que no respetan las reglas, o sea, como con cosas muy puntuales y después de ahí decir, sospecho. Creo que pudiera haber una problemática, te recomiendo que lo lleves a una valoración. Pero algo bien importante es decirles,
Si no quieres, no lo vas a hacer porque eres el papá. Pero sí te aconsejo que lo hagas, porque si no, tu hijo va teniendo rezagos, porque si no, tu hijo tiene una baja autoestima, pierde seguridad, tiene problemas para relacionarse con sus compañeritos. Entonces, hay que hacerle esa conciencia al papá de más vale actuar ahorita y descartar cualquier problema a dejarlo pasar, porque entonces todo se nos va convirtiendo como en una bola de nieve. Claro, y aparte tenemos esta ideología de que, por ejemplo, hay muchos adultos, ahora hace poco tuvimos una entrevista y la psicóloga nos decía, bueno, es que yo tengo TDA y no lo sabía hasta ahora ya siendo adulta, ¿no? Entonces en casa pasó lo mismo, tenemos un diagnóstico de hace unos meses y ya es una persona adulta de 38 años, entonces claro. Dices, wow, o sea, ¿cómo antes no era tan común o esperado el que te diagnosticaran con este trastorno? Y entonces empieza el de, pues es que si no pasó nada conmigo, pues tampoco va a pasar nada con él, sin olvidar que ahora tenemos otros estímulos. Tenemos tabletas, tenemos pantallas, alimentos inclusive, que también intervienen en la cuestión del desarrollo del niño, ¿no? Ahora con todo esto. Si en dado caso de tener a lo mejor ya un diagnóstico o sospecha de y no hacemos nada, ¿cuáles serían las consecuencias para este pequeño o pequeña? Mira, el TDA es un factor de riesgo evolutivo. A ver, ¿qué es eso, no? Es, si yo no atiendo al trastorno por déficit de atención, a lo mejor el niño lo va a poder hacer en la primaria, va a poder sacar sus materias, porque mamá y papá están ahí. Pero cuando se pasa a la secundaria, las exigencias suben. Y papá y mamá ya no ayudan, porque ya te veo grande y porque además sumas y restas como quiera. Pero ya física, química, biología, nomás no puedo. Entonces las exigencias suben, todo baja y entonces lo que pasa es que se puede caer ya en una comorbilidad, que es la depresión, la ansiedad, y esto se complica porque entonces el niño se siente mal, los papás creen que es la etapa del desarrollo o el paso a la secundaria, y a partir de ahí el niño como se alivia o se siente mejor, usando sustancias, cayendo en adicciones, y si vemos todo esto se hizo como una bola de nieve que se nos complicó. Por eso es importante actuar a tiempo y no minimizar, ¿no? Si vemos algo que no, más vale acudir con un especialista y que nos diga, señora, aplique en su crianza, pero no dejar pasar algo que requiere de atención. Y allí en casa, ojo, se los está diciendo una persona que está sumamente preparada para hablar de esto, ¿cierto? Sí, pues aquí hacemos la invitación a toda persona que tenga alguna condición como TDA, ya sea niño y adulto, pues estamos en la Asociación de TDA Campeche, en la página del Face, Asociación TDA Campeche, y también pues nosotros estamos miércoles y jueves al lado de la Cruz Roja, ahí tenemos un espacio, estamos de 5 a 7, hacemos, nos han llegado muchas solicitudes de atención de gente de fuera, de los municipios de Campeche, sobre todo de Champotón, Calquiní. Entonces se les está dando cita para la entrevista, la valoración, y de ahí canalizar, como dice la doctora, ya con el especialista, ¿no? ¿En redes sociales? En redes sociales estamos en el Facebook Centro TDA Campeche. Bien. Esa es la página que nos pueden encontrar. Y en el caso de que ustedes pues ya tengan un diagnóstico o alguna sospecha, que sepan que no están solos, que siempre está, como por ejemplo la asociación, apoyándoles, y no solamente son ellos, sino también es un grupo de especialistas formados y capacitados para poderles acompañar en este proceso. También existe mucha literatura, como la de la licenciada aquí presente, que también sabemos, ¿verdad?, que estos libros también pueden ayudar muchísimo a saber qué es lo que tenemos en casa y con eso pues todo salir avantes. Y esto es importante porque hay mucha literatura y hay mucha información en redes. Entonces es importante que tanto el padre como el docente, el psicólogo se acerquen a información científica. Esto es importantísimo porque luego en las redes podemos encontrar cosas que nos desinforman y que un padre de familia va a escuchar lo que quiere escuchar. Y eso va a retrasar, ¿no?, el tratamiento y va a mermar la autoestima. Entonces, sí soy autora del libro SOS, Cómo criar a un niño con TDA, que lo pueden conseguir a través de nosotros en nuestra página, que es Proyecto DAH, todo seguido. Y sí, es un libro, pues, escrito
para papás de familia, pero también le puede servir a cualquier docente o psicólogo para poder orientar a los padres de familia. Que al final del día los docentes, los psicólogos, pues muchas veces es de donde uno se agarra, ¿no? Y pues es importante que tengan pues sobre todo la psicoeducación, ¿no? Claro. Esta parte importante de que también cuando te dan un diagnóstico. Por supuesto. Sí. Tenemos un curso, conferencia, ¿Sí? El sábado en el marco del Día del TDA. Va a estar en Campeche el doctor Emanuel Osorio. El doctor Emanuel Osorio es de la Asociación de Psiquiatría de Capítulo Tabasco, viene de Villahermosa, Tabasco. Es especialista en TDA en adultos. Entonces él va a dar la conferencia TDA en adultos. Va a ser en el Centro de Capacitación del IMSS, el que está por la Alameda. Sí. A las 11 de la mañana el sábado. Excelente, pues ahí está la invitación. ¿Redes sociales donde podamos seguir? Nos pueden seguir a mí a través de Proyecto DAH. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X ahora también. Ok, excelente. Bueno, pues ahí tienen ustedes la información. Agradezco que hayan estado aquí esta mañana, agradezco su tiempo. Gracias. Y es su casa, lo saben.